Muy buenas tardes. El equipo del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes a esta conferencia virtual denominada Cómo elaborar un proyecto de ley. Y quien estará a cargo de la ponencia de esta tarde será el licenciado Ricardo Quirós Retuerto, quien cuenta con estudios de educación y derecho y ciencias políticas, también con maestría en investigación y docencia, también numerosos diplomados en gobernabilidad y gestión parlamentaria, en gestión pública y formulación de proyectos de seguridad y defensa nacional, diplomado en procedimientos parlamentarios, en modernización, gestión y administración pública, también en gestión parlamentaria y por último en gestión estratégica de administración. Ha sido jefe de la Oficina de Participación, Atención y Educación Ciudadana y también responsable del Programa Nacional Módulo Perú. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario de la Oficina de Participación Ciudadana. Sin más preámbulos, entonces dejamos en la palabra al licenciado Ricardo Quirós Retuerto. Adelante, licenciado. Muy amable, Carlos. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar este ciclo de conferencias de inducción para ustedes, jóvenes de la región Apurímac. Es un honor para nosotros estar trabajando con ustedes y que de una u otra manera puedan comprender, ¿no?, el desarrollo, la organización, el funcionamiento del Congreso, sobre todo las funciones. El día antes de ayer, el día lunes, hemos podido conocer lo que es el Congreso, su organización, perdón, el martes, el Congreso, su organización y funciones. Ayer hemos visto un tema muy importante, estrechamente relacionado con el funcionamiento del Congreso, lo que es conociendo la Constitución política. Y el día de hoy vamos a ver otra de las funciones importantes que tiene el Congreso de la República, ¿no? Cómo elaborar un proyecto de ley. A ver, la labor representativa de los congresistas es bastante compleja, incomprendida, ¿no?, hasta cierto punto, y de mucha responsabilidad. Pongámonos, a ver, en pensar una ley, debatirla entre todos y decidir finalmente, de acuerdo a la percepción, de acuerdo a la conciencia, de acuerdo a lo que uno considera que es correcto, aprobarlo, ¿no? Digamos, ese es un gran dilema entre fundar el orden y la libertad de la nación. Es muy difícil para el Congreso canalizar todas las demandas políticas, sociales y económicas del país. Estamos viviendo momentos difíciles, sobre todo tenemos muchos problemas, conflictos sociales, ¿no? Entonces, la labor del Parlamento está ahí, como un mediador, para transformar de repente estos problemas, transformarlos y solucionarlos a través de leyes. Entonces, lo que tenemos que tener muy en claro es que el Parlamento, el funcionamiento del Parlamento, se enmarca dentro de los procedimientos establecidos en su reglamento interno. Y recordemos que el reglamento es una norma que tiene rango de ley. Es donde están establecidos todos los lineamientos para la organización, funcionamiento, ¿no?, y procedimientos del trabajo parlamentario. Esta norma legal, ¿no?, es muy importante en todo el proceso legislativo. Y también tenemos que, de acuerdo a la naturaleza del derecho parlamentario y la variedad, ¿no?, la dinámica de toda la labor congresal, el reglamento no es perfecto. Y esto se tiene que, de una u otra manera, respaldar en diversas directivas, diversos acuerdos adoptados por la mesa directiva, por la junta de portavoces, por el consejo directivo y por el propio pleno del Congreso. Así también por las opiniones
ante alguna controversia que pudiese originarse de la Comisión de Constitución y Reglamento, ¿no? A través de las cuales se busca llenar los vacíos legales que se pudiesen dar, ¿no?, en el proceso de aprobación de una ley. Asimismo, también existen precedentes, ¿no? La costumbre y la práctica parlamentaria, de cómo se resolvieron, digamos, determinados acontecimientos, determinados problemas. Entonces, esto sirve como precedente y como práctica parlamentaria para poder solucionar los impases y continuar con el procedimiento legislativo, ¿no? Todo ello en concordancia, sí, muy en claro, en concordancia con la Constitución Política del Perú. Habíamos dicho que el Congreso es una institución eminentemente política, donde se encuentran representados todos los sectores de la sociedad a través de sus representantes, y alberga pues bloques totalmente, habíamos dicho, heterogéneos, ¿no?, con posiciones políticas y opiniones diversas y contrarias muchas veces sobre el interés común. Todos los procedimientos están orientados a promover, de acuerdo a las reglas de debate, a promover acuerdos que sean el resultado de una participación efectiva, de manera proporcional, de todos sus integrantes, de todos los miembros de los grupos parlamentarios. No solo se trata pues que las mayorías puedan proponer un proyecto de ley y aprobarlo con un garrote, no. Se aprueban los proyectos de ley y en las comisiones se va a ver un arduo estudio y debate donde se van a tratar de encontrar, ¿no?, de una u otra manera coincidencias para que el resultado de este estudio, de este trabajo en las comisiones, sea el más idóneo para el país, ¿no? Entonces, recordemos también pues que en el Congreso la aprobación de una ley no depende de un congresista, no depende de un grupo parlamentario, sino depende del colegiado, porque habíamos dicho que el Congreso es un órgano colegiado permanente. Las decisiones dependen del Pleno, ¿no? Entonces, es por ello que es muy importante que un congresista, cuando tenga una propuesta, cuando lleve al Congreso una propuesta que va a beneficiar a su región o a un sector importante del país, lo que tiene que hacer es no pelear, no discutir, sino buscar los consensos necesarios para que se apruebe su ley, ¿no? Y eso ustedes van a desarrollar este trabajo, ¿no? Buscar los consensos necesarios tanto al interior del trabajo en las comisiones como en el debate en el Pleno, para poder aprobar la ley, porque finalmente lo que se busca es eso, ¿no? Buscar aprobar leyes que van a beneficiar al país. Entonces, recordemos que el Congreso tenía tres funciones, ¿no?, principales: la función representativa, la función legislativa y la función de control político y fiscalización a través de diversos procedimientos parlamentarios, que lo vamos a ver en la siguiente exposición. Bien, entonces el día de hoy estamos viendo lo que es la función legislativa. Habíamos dicho que consiste en la elaboración de proyectos de ley y resoluciones legislativas. Mediante esta función se van a discutir, ¿no?, para su aprobación de las leyes. Se pueden modificar, se pueden interpretar, se pueden derogar las normas legales con el objeto de promover el desarrollo nacional, promover el bienestar general. Entonces, finalmente el objetivo de las leyes es eso, promover el bienestar general. Entonces tenemos que también están facultados los congresistas, habíamos dicho, para la reforma de la Constitución política, ¿no?, en lo que sea pertinente. Y sabemos que dicha reforma debe ser aprobada por una mayoría absoluta del número legal de congresistas. Estamos hablando de 87 votos. Y debe ser aprobado en doble votación, en dos legislaturas ordinarias.
Y si en caso, por ejemplo, se aprobara y no alcanza los 87 votos, imaginemos que alcanzó solamente 86 votos, no significa que se cayó el proyecto de ley de reforma constitucional. Entonces, lo que se podría hacer eh, eh, para poder aprobar esa ley, se convoca a un referéndum, ¿no? Para que finalmente el pueblo es quien decida si se aprueba o no una reforma constitucional. Muy bien, entonces tenemos que en el artículo 73 del reglamento del Congreso nos dice que el procedimiento legislativo, es decir, para aprobar una ley, se desarrolla en las siguientes etapas. En primer lugar, es la propuesta de ley, la presentación del proyecto de ley. En segundo lugar, el estudio en comisiones. Luego tenemos la publicación de los dictámenes. Luego viene el debate en el Pleno, aprobación y finalmente la promulgación para que luego sea publicado en el diario oficial El Peruano. Entonces tenemos ¿qué es un proyecto de ley? ¿No? El proyecto de ley vendría a ser entonces un instrumento parlamentario donde las personas legítimamente ¿no? autorizadas por la Constitución política, ¿no? proponen al Parlamento una alternativa de solución a un problema concreto que si de una u otra manera afecta o va a beneficiar a la población. Entonces, resumimos, tenemos que entonces un proyecto de ley es un instrumento parlamentario, ¿no? que propone un proyecto de ley. Permite ejercitar el derecho de iniciativa legislativa, vamos a ver quiénes tienen el derecho de iniciativa legislativa, y promueve el procedimiento legislativo, que también lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien, en primer lugar vamos a ver quiénes tienen la facultad constitucional de proponer iniciativas legislativas. Habíamos dicho que en el artículo 90 lo dice, el poder legislativo reside en el Congreso, es decir, el poder de decidir qué es ley y qué no es ley en el Perú, lo tiene el Congreso. Pero en el artículo 107 también se faculta a otros poderes, ¿no? Y diversos órganos a poder proponer proyectos de ley. Entonces, en el artículo 107 establece de la Constitución Política y el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República nos dice que tienen la facultad de proponer iniciativas legislativas, proyectos de ley, los tres poderes del Estado. Entonces tenemos el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones públicas autónomas, los colegios profesionales y nosotros, los ciudadanos, también tenemos el derecho de iniciativa ciudadana. En primer lugar, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. El Presidente de la República puede presentar proyectos de ley sobre cualquier materia. Repito, sobre cualquier materia. Incluso la Constitución le faculta a presentar proyectos de ley de reforma constitucional. Pero asimismo, también le da ciertas prerrogativas para que de manera exclusiva pueda presentar proyectos en determinadas materias. Como por ejemplo, tenemos que le corresponde de manera exclusiva al presidente de la República presentar iniciativas de ley en materia presupuestal y financiera. Recordemos lo que habíamos conversado, ¿no? Lo de ejecutivo, ejecutar, quién administra la hacienda, quién administra la economía, el poder ejecutivo, ¿no? Quién a través del presupuesto general de la República distribuye el dinero para hacer las obras, para los diversos poderes, órganos constitucionales, gobiernos regionales, locales. La distribución lo hace el ejecutivo, quien maneja el dinero. Y recordemos también que habíamos dicho que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, eso tengámoslo bastante presente. Muy bien, entonces le corresponde de manera exclusiva presentar un proyecto de ley, por ejemplo, para construir un proyecto de ley donde se designa
se establece la construcción de una central hidroeléctrica, por ejemplo, o la carretera interoceánica, por ejemplo, a través de una ley, o crear una universidad, ¿no? Crear una universidad. Entonces eso lo puede hacer el Ejecutivo mediante ley. ¿Por qué? Porque para hacer esas obras, crear esa universidad, pues necesitamos infraestructura, necesitamos maestros, necesitamos presupuestos. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Presentar esa ley para crear esa universidad, el Poder Ejecutivo. Luego tenemos legislación delegada. El Poder Legislativo recibe el Congreso, habíamos dicho. ¿Pero qué es la legislación delegada? Es cuando el Ejecutivo le solicita, mediante este proyecto de ley de legislación delegada, le solicita al Congreso facultades para hacer leyes, directamente, hacer leyes. Imaginemos, a ver, en este momento, por ejemplo, estamos viendo un rebrote, por ejemplo, ¿no? de la pandemia, un rebrote bastante preocupante. Entonces, el Congreso, el Ejecutivo debe tener, pues, debe ser más ágil. En este caso, por ejemplo, podría presentar un proyecto de ley de legislación delegada para que el Congreso le permita, ¿no?, emitir leyes, ¿no?, proyectos legislativos en materia, por ejemplo, de salud y en materia de económica, por ejemplo. Dos temas muy importantes, en materia de salud y en materia económica. Inmediatamente, para que dé a leyes, por ejemplo, que no pongan esas excusas que el Congreso no le aprobó, está el permiso para las vacunas o cosas por el estilo. No, sencillamente, teniendo las facultades que el Congreso le puede otorgar, pedirlas por 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, no lo sé. Pero para que ya no pase por todo el procedimiento legislativo, no, directamente, si el día de hoy quiere promulgar 10 leyes, promulga 10 leyes, mañana 20 leyes, promulga 20 leyes, todas las que pueda hacer en ese lapso que le ha dado el Congreso de la República. Entonces, esa facultad de pedirle al Congreso legislación delegada, lo puede hacer solamente el presidente de la República. En cuanto a demarcación territorial, también. O sea, todo lo que tenga que ver con demarcación territorial, esas leyes son exclusividad del Ejecutivo. Tratados internacionales, el consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al país sin afectar la soberanía nacional también es facultad del Ejecutivo proponerlo, ¿no?, solicitarle al Congreso. Declaración de la guerra, firma de la paz, autorización para ausentarse del país. El presidente de la República, por ejemplo, para salir de repente a hacer una visita protocolar aquí a Bolivia por 4 horas. No puede agarrar su avión, se va y voy y vuelvo, es una salidita. No, tiene que presentar una iniciativa legislativa donde está solicitando al Congreso el permiso para poder ausentarse del país. Entonces, estas en especial y entre otras, ¿no?, pero estas son las principales, digamos, materias donde el Ejecutivo tiene exclusividad. Recordemos, nadie puede presentar este tipo de iniciativas, ¿no?, que estén enmarcados en lo que son prerrogativas exclusivas del presidente de la República. Muy bien, entonces habíamos dicho los otros poderes del Estado. Entonces, cuando hablamos de los otros poderes del Estado, estamos hablando del Congreso, el legislativo. Los congresistas pueden presentar iniciativas legislativas sobre cualquier materia, ¿no?, con la salvedad de que no pueden presentar propuestas de creación ni aumento del gasto público. Repito, no pueden presentar propuestas de creación ni aumento del gasto público. Por ejemplo, el congresista no puede presentar un proyecto de ley, así le exija a la población, lo agarre de los pelos, presentar un proyecto de ley para la creación de una universidad. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, estamos viendo que crear una universidad necesita una infraestructura, dinero para construir el local, el campus universitario. Necesitamos dinero para contratar a los servidores, a los maestros, instalar laboratorios. Entonces, no puede presentar proyectos de ley de creación ni aumento de gasto público. O construir una carretera, una central hidroeléctrica, aumentar el sueldo a los maestros, aumentar la pensión de los viejitos. No puede hacer eso. No puede, ¿cómo se llama?, también versar sobre las materias que son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo.
Y también la Constitución le faculta a los congresistas presentar proyectos de ley de reforma constitucional. Repito, le faculta presentar proyectos de reforma constitucional. Pero todos estos proyectos de ley que tiene que presentar el congresista, esto creo que en el año 2006 se modificó en el reglamento del Congreso. Antes el congresista presentaba su proyecto de ley de manera individual. Pues de repente por ahí había un congresista que tenía ahí 100, 200, 300 proyectos de ley. Y de los 300 proyectos de ley que había presentado este congresista en esas épocas, 301 no servía para nada, pero al menos ya había justificado su trabajo. Entonces, probablemente se presentaban de manera como unos proyectos de ley de manera inservibles, ¿no? Solamente para cumplir. Entonces, esto originaba pues una carga a todo el procedimiento legislativo, porque el proyecto de ley, desde el momento que ingresa al Congreso de la República, ya pues, y se inicia todo el procedimiento legislativo, se inicia todo el ciclo, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo que se modifica del reglamento del Congreso en este año 2006, se establece que para que un congresista pueda presentar un proyecto de ley, lo tiene que hacer a través de su grupo parlamentario, ya se lo hace más difícil, en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero presentar un proyecto de ley, tiene que ser un proyecto de ley bien estructurado y de manera responsable. ¿Por qué? Porque le voy a pedir al portavoz de mi grupo parlamentario, más otros 4 congresistas, un mínimo a 5 congresistas, les voy a pedir que firmen mi proyecto de ley, que lo hagan suyo, que me respalden. Entonces, pues los otros, me imagino, pues sabrán lo que están firmando, ¿no? Entonces, esto tenemos que recordar, que el congresista lo presenta a través de su grupo parlamentario. Luego tenemos el Poder Judicial, es otro poder del Estado. El Poder Judicial también puede presentar iniciativas de ley. Pero estas iniciativas que presenta el Poder Judicial tienen que, en primer lugar, ser de las materias que son de su competencia. No puede abocarse a otros temas, ¿no? De acuerdo a su ley orgánica, tienen que presentar sus proyectos de ley, ¿no? Justificando sobre la competencia de la ley que están presentando, ¿no? Bien, luego tenemos, habíamos dicho, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones públicas autónomas, los colegios profesionales, todos ellos también tienen iniciativa de ley, ¿no? De acuerdo a su ley orgánica o de acuerdo a su reglamento interno, pueden presentar proyectos de ley y estos deben ser también de la materia de su competencia, establecido en el artículo 107 de la Constitución, y no pueden versar sobre asuntos que son de exclusiva competencia del presidente de la República. Luego tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos, artículo 31 de la Constitución, que tenemos el derecho de participar en la vida política del país mediante iniciativas legislativas, iniciativas de reforma constitucional. Asimismo, la ley 26.300 de los derechos de participación ciudadana también establece que tenemos el derecho de iniciativa legislativa. Entonces, pues bien, a ver, imaginemos, somos más de 30 millones de peruanos. Estoy seguro que de los 30 millones de peruanos, habrá siquiera 5 millones de peruanos brillantes, jóvenes, profesionales y adultos. Personas, habrá 5, tal vez 10 millones de personas brillantes, que tienen la capacidad de resolver problemas, de hacer leyes. Pero imaginemos que ingresen, pues, de repente, cada uno de ellos se tome el derecho de presentar su proyecto de ley y tendríamos pues ahí millones, cada año millones de proyectos de ley en el Congreso de la República. Entonces, esto se ha normado en el reglamento del Congreso, en el artículo 76 del reglamento del Congreso, donde se establece para que un ciudadano, ¿no? Y también la ley de participación ciudadana, la 26.300, para que un ciudadano común y corriente como nosotros pueda presentar un proyecto de ley, estas deben ir acompañadas por las firmas de por lo menos el 0.3% de la población electoral. Es decir, tenemos que buscar personas que nos respalden, firmas válidas.
¿no? Presentadas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien va a verificar, ¿no?, la validez de nuestras firmas y a través de una resolución que expide la Oficina Nacional de Procesos Electorales, dando fe del cumplimiento de nuestras firmas, que hemos completado este requisito, se remite al Congreso nuestro proyecto de ley. Nuestro proyecto debe estar firmado por uno, o sea, por el quien lo presenta, o por los 10 primeros ciudadanos que suscriben la iniciativa de ley. Recordemos también que una iniciativa ciudadana dentro del debate parlamentario tiene prioridad, ¿no? Y además los ciudadanos también tenemos el derecho de iniciativa de reforma constitucional, y también recordemos que no podemos presentar proyectos de ley que puedan versar sobre los asuntos que son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo. Ahora bien, conociendo todo esto, entonces, ¿cómo hacemos para proponer una ley? Lo primero, a ver, podemos imaginarnos algunos pasos importantes, 3 pasos importantes vamos a imaginarnos. En primer lugar, queremos hacer una ley, lo que tenemos que hacer en primer lugar es identificar un problema central, identificar el problema central, o sea, la materia sobre la cual queremos legislar, hacer una ley, proponer una ley para solucionar determinada materia. Entonces, lo primero es identificar el problema central. Esto tiene que ser una situación real, ¿no?, un problema real, y no confundirlo pues con la ausencia de un servicio. Por ejemplo, que no haya agua en mi localidad, o cosas por el estilo, ¿no? O una materia, ¿no?, que sabemos que de una u otra manera va a resolver un problema y va a generar bienestar a la población. Entonces, lo primero, identificar el problema central sobre el cual queremos elaborar nuestra ley. En segundo paso, lo que tenemos que hacer es, identificando el problema central, lo que debemos hacer es buscar alternativas de solución, ¿no? Entonces, identificando el problema central, sus efectos y causas que viene ocasionando, debemos hacer una lista, ¿no?, de las posibles soluciones a este problema que hemos identificado. Y de ahí pues iremos descartando y vamos a elegir la alternativa más adecuada, lo que de manera efectiva consideramos que va a resolver el problema o va a generar bienestar en la población. Tenemos que tener presente que la solución que vamos a plantear a través de nuestro proyecto de ley tiene que ser una alternativa que sea posible, que sea pertinente, que sea apropiada, ¿no?, que sea viable y que pueda verse reflejado en la elaboración de un proyecto de ley. Entonces, en primer lugar, identificar el problema central y en segundo lugar, establecer la mejor alternativa de solución. Y otro paso muy importante que debemos seguir, un tercer paso, es analizar. Ya tenemos el problema, tenemos la solución y tenemos que, en tercer lugar, evaluar la necesidad y la viabilidad de nuestro proyecto de ley que estamos planteando, ¿no? Podemos hacer un pequeño análisis y establecer estos aspectos. En primer lugar, definir si mediante nuestra ley la materia que vamos a solucionar requiere la aprobación de una ley. De repente no requiere la aprobación de una ley, requiere sencillamente que haya una ordenanza municipal, o de repente que el gobierno regional pues intervenga y solucione el problema, o de repente que el Ejecutivo cumpla con lo que ya está establecido en alguna norma. Entonces, primero, definir si la materia a solucionar requiere la aprobación de una ley. Luego tenemos que analizar la información especializada sobre la materia, estudiar el marco normativo que regula la materia
identificada, indagar sobre estudios de proyectos de ley similares o relacionados con la materia. Importante también determinar el costo-beneficio de este proyecto de ley. Costo-beneficio, que lo vamos a ver en un instante, me refiero a qué beneficio va a causar a la población, ¿no? En su implementación. Evaluar social y políticamente la viabilidad del proyecto de ley. Eso es importante. Y evaluar social y políticamente la viabilidad de un proyecto de ley. Porque parece mentira, un proyecto de ley no es fácil, siempre es sensible. Habrá sectores que de una u otra manera siempre con una ley estarán contentos y otros no. Por ejemplo, estamos viendo lo que ha habido, por ejemplo, el tema de del paro agrario. Se ha derogado la ley agraria anterior, se ha elaborado una ley, pues hay un gran sector de los trabajadores del campo están conformes, un gran sector, no todos, hay un gran sector, inmenso sector de grandes empresarios que no están conformes. Entonces, es este tema, ¿no? Evaluar social y políticamente la viabilidad del proyecto de ley. Determinar quiénes serán los beneficiarios de este proyecto de ley. Analizar la opinión de los beneficiarios del proyecto de ley, como se ha hecho en este tema de la ley agraria, donde se ha conversado con los diversos sectores de las diversas regiones para de una u otra manera buscar consensos, ¿no? Verificar la constitucionalidad de un proyecto de ley. Esto también es importante, verificar la constitucionalidad de un proyecto de ley. Siempre hemos escuchado, a ver, cuando suceden estos hechos lamentables, como por ejemplo la violación y muerte de un niño, todos alzan la voz y dicen pena de muerte, pero incluso vemos a políticos, escuchamos a destacados opinólogos, comunicadores, pidiendo a viva voz la pena de muerte, pero pasa un tiempo y se olvidan. Incluso se han presentado proyectos de ley pidiendo la pena de muerte, pero tenemos que, para no patinar, digamos, tenemos que verificar si es constitucional o no presentar un proyecto de ley en este momento, proyecto de ley de pena de muerte. No es posible, ¿no? Estaríamos yendo contra la Constitución. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer en esta segunda parte, vamos a explicar la estructura del proyecto de ley para que de una manera sencilla podamos captarlo. Vamos a ver, en primer lugar, todo lo que es el procedimiento legislativo, lo que de una u otra manera hemos venido conversando, para entender el procedimiento legislativo desde su presentación hasta su publicación. Es decir, todo el ciclo para poder aprobar un proyecto de ley. Vamos a ver esto y luego vamos a ver en cuanto ya a la estructura, paso a paso, de una manera muy sencilla, porque si ustedes desean, el día del plenario, de repente algunos de ustedes, cuando hagan el trabajo en comisiones, podrán elaborar su proyecto de ley, ¿no? Podrán elaborar o de repente mejorar los proyectos de ley que les vamos a alcanzar. Entonces, pero quiero que al margen de lo que el trabajo que podamos hacer, que ustedes, como ciudadanos, cuando se publica una ley, ustedes sencillamente van a tener la capacidad de analizarla, ¿no? De repente dar una opinión al respecto, pero una opinión de acuerdo al conocimiento que tienen ustedes para poder ver si está bien o no está bien elaborada y en qué medida va a beneficiar a la población. Vamos entonces a compartir pantalla unos instantes, por favor. Perfecto, ya lo están visualizando, ¿no? Muy bien. Sí. A ver, tenemos ahí un cuadro donde estamos viendo ahí todo el proceso legislativo, desde su presentación hasta finalmente su promulgación y publicación. Entonces tenemos en primer lugar lo que es en la parte superior
izquierda de sus pantallas vemos lo que es la presentación. Habíamos dicho que de acuerdo al artículo 107 de la Constitución pueden presentar proyectos de ley los tres poderes del Estado, ¿no? El presidente de la República, los congresistas, el Poder Judicial, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, municipales, los colegios profesionales y los ciudadanos. Entonces tenemos en primer lugar la presentación. Ingresa este proyecto de ley por el área de trámite documentario del Congreso de la República y se prende la luz verde, se inicia todo el proceso. En primer lugar, lo que se hace es publicar. Se publica. Ingresa, se le asigna un número muy riguroso, muy estricto, correlativo. Con ese número el proyecto de ley nace y hasta su promulgación o hasta su muerte, cuando no es aprobado. Entonces, con ese número se queda el proyecto de ley. Eso lo vamos a ver, vamos a ingresar en un instante a la página web para poderlo ver esto. Entonces, lo primero es que se publica el proyecto de ley en la página web del Congreso. Y el oficial mayor, de acuerdo a la materia sobre la cual versa el proyecto de ley presentado, es decretado a una comisión, a las comisiones especializadas. Habíamos dicho que las comisiones son los grupos de trabajo especializados de congresistas, ¿no?, cuya función principal es el seguimiento de la estructura del Estado y el estudio y debate y dictamen de los proyectos de ley. Entonces, imaginemos, a ver, un proyecto de ley referido a un tema de educación. El oficial mayor lo va a decretar a la Comisión de Educación como comisión principal. Esta comisión recibe el proyecto de ley y tiene un plazo legal establecido en el reglamento del Congreso de 30 días, donde esta comisión, habíamos dicho que también está integrada de manera proporcional por todos los grupos parlamentarios. Entonces, dentro de esta comisión tendrán un presidente, un vicepresidente y un secretario, y estarán los demás integrantes. Van a poner en orden del día el proyecto de ley que les ha sido remitido y van a iniciar el estudio. Cuentan pues con sus asesores personales, los profesionales, secretarios técnicos que los van a ayudar, orientar también dentro de la comisión para hacer el estudio y tomar una decisión al respecto del proyecto de ley. Puede darse el caso que la comisión recibe el proyecto de ley y sencillamente decide enviarlo al archivo, porque probablemente no cumple los requisitos formales, o sea, de plano, lo rechaza de plano, ni siquiera ya lo estudia, ¿no? Lo rechaza de plano y lo manda al archivo. De repente un proyecto de ley mal sustentado, mal elaborado, lo manda al archivo. Pero bien, en este estudio, luego la comisión tiene que, dentro de estos 30 días de debate, tiene que tomar una decisión al respecto. Y sus decisiones lo va a plasmar en un dictamen. ¿Qué cosa es el dictamen? El dictamen viene a ser el documento donde está plasmado ese trabajo que han hecho los parlamentarios y las decisiones que haya tomado con respecto a la ley. Este dictamen puede ser por unanimidad, por mayoría o por minoría. O también podría ser un dictamen negativo, es decir, lo hizo todo el estudio y concluye que el proyecto no va más. Decide enviarlo al archivo, un dictamen negativo. Pues bien, entonces, teniendo el dictamen, lo que se hace es, también se publica en la página web del Congreso, y esto es importante. Entonces, tenemos publicado en la página web el proyecto de ley original, y se va armando como una carpeta temática. Luego tenemos en segundo lugar el dictamen. O sea, este trabajo que va complementario, que es al proyecto de ley, tiene el dictamen. ¿Para qué? Para que los ciudadanos del Perú y del mundo sepamos que ya tenemos el proyecto, tenemos el estudio de la ley que se va a debatir en el Pleno. Entonces, este dictamen, también publicado, puesto a consideración de todos los ciudadanos y se envía al Consejo Directivo. El Consejo Directivo lo que va a hacer es, recibiendo el dictamen, lo va a poner en orden del día para que sea debatido en el Pleno del Congreso. Y en el Pleno
donde están todos los integrantes, ya no es que estaban solamente los 15 integrantes de la comisión, sino están los 130 parlamentarios, se va a someter a debate. Imaginemos que nuestro dictamen en la Comisión de Educación fue aprobado por unanimidad, por los representantes, los miembros de todos los grupos parlamentarios, pero llega al Pleno del Congreso, empieza la sustentación en primer lugar por el presidente de la Comisión, luego tenemos que se inicia el debate y de repente no lo sustentamos bien y nos sacan la mugre. Nos critican, nos traen abajo, lo despedazan, nos traen abajo nuestro proyecto de ley presentado en la comisión, lo someten a votación y no alcanzamos la votación. ¿Qué ocurre? Se acabó nuestro proyecto, se va al archivo, directamente al archivo. ¿Por qué? Porque no alcanzó la votación. Pues bien, pero como nuestro estudio, hemos hecho un buen estudio, hemos hecho un buen dictamen y es un proyecto de ley muy importante para la ciudadanía, es aprobado en el Pleno del Congreso, recordemos que requiere doble votación. No, requiere doble votación la aprobación de un proyecto de ley. Pero el Pleno, como es la máxima autoridad en el Congreso, digamos, lo aprobamos el día de hoy en el Pleno y acabada la votación, de repente un congresista dice, señor presidente, siendo este proyecto de ley muy importante para el país, solicitamos se exonere de segunda votación. Entonces el presidente tiene la potestad. Muy bien, con la misma asistencia vamos se pide la exoneración de la segunda votación. Entonces se somete a votación, se exonera de segunda votación, listo, queda el documento, queda la ley aprobada, lista para ser elaborada la autógrafa y enviada al presidente de la República. ¿Y qué es la autógrafa? La autógrafa viene a ser un documento muy formal, ¿no? que elabora una oficina especializada del Congreso, donde está plasmado la ley textualmente, con los puntos y comas, tal como fue aprobado en el Pleno del Congreso, esta autógrafa de ley. Entonces, este documento, firmado por el presidente del Congreso y uno de sus vicepresidentes, se envía al presidente de la República para su promulgación. Entonces vemos que el Ejecutivo también es parte del procedimiento legislativo. Entonces recibe, en este caso la Secretaría de Palacio de Gobierno, recibe la iniciativa, la autógrafa de ley, y queda en manos del presidente, quien tiene un plazo constitucional, plazo legal de 15 días útiles para tomar una decisión al respecto. Puede darse el caso que durante estos 15, en primer lugar, puede ser el caso que el presidente ve que es una ley, pues que él está de acuerdo y no espera los 15 días, de repente al día siguiente que lo ha recibido decide promulgarlo, lo firma y ordena su publicación y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. No espera los 15 días, al primer día se aprueba, como ha pasado muchas veces. En segundo lugar, tenemos que pasan los 15 días útiles y el presidente, podríamos decir, se convirtió en Pilatos. Es una ley que no es muy popular, así que ni la firma ni la observa. Lo deja en el limbo. ¿Qué ocurre con esta ley? ¿Se va a quedar siempre ahí? No. Transcurridos los 15 días útiles, quien tiene el deber de promulgar la ley es el presidente del Congreso. No tiene que observar ni nada, sencillamente promulga la ley, le solicita al Ejecutivo que le alcance el número de ley correspondiente, estampa su firma, ordena su publicación y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Ahí sí podríamos decir que el Congreso promulgó la ley, no aprobó el proyecto de ley, no aprobó la ley, sino promulgó la ley. Luego tenemos la tercera alternativa, que es la observación. Como ha habido en los últimos tiempos, hemos visto diversos proyectos de ley bastante polémicos, ¿no? Donde el presidente de la República ha observado la ley. Tenemos esta, por ejemplo, de la ONP, ¿no? Como ejemplo, ¿no? De devolución de fondos a los aportantes de la ONP. Muy bien. Entonces el presidente lo observó. Entonces lo que hace el presidente es lo regresa al Congreso mediante un documento donde hace saber sus observaciones, que no estoy de acuerdo por esto y por esto. Observa la ley.
Entonces la ley ya no se promulga, sino vamos a la parte inferior, es decir, regresa al Congreso de la República con un oficio de observaciones, ¿no? Entonces, la autógrafa observada es remitida a la comisión originaria, o sea, a la comisión que hizo el dictamen. En este caso que estamos hablando de nuestro ejemplo era a la Comisión de Educación. Regresa a la Comisión de Educación. O vamos, mejor nos vamos al tema, al ejemplo de la ley de la ONP, la Comisión de Trabajo. Regresa a la Comisión de Trabajo. Regresó este proyecto de la Comisión de Trabajo. Entonces, la Comisión de Trabajo vemos ahí que tiene tres alternativas. En primer lugar, su insistencia. En segundo lugar, su allanamiento. Y en tercer lugar, texto nuevo. Veamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, veamos lo que es la insistencia. A ver. El presidente observó la ley, no estaba de acuerdo. Entonces, la comisión lo que hace es estudia nuevamente la autógrafa de ley con todos sus integrantes y va a tomar una decisión y decide, pues, no, señor presidente, no estamos de acuerdo con usted que quiere que no le demos un centavo a los pensionistas de la ONP, a los trabajadores de la ONP, a los aportantes de la ONP. Entonces, insistimos que este proyecto de ley, así lo dice en el dictamen, insistimos que se apruebe tal como fue aprobado en el Pleno del Congreso. Entonces, es un dictamen de insistencia, que insistimos que se apruebe tal como fue elaborada la autógrafa. Esta insistencia entra al Pleno, ¿no? Este dictamen de insistencia, y se debate en el Pleno, y si se aprueba la insistencia en el Pleno, y para eso necesita una votación calificada de la mitad más uno del número legal de sus miembros, estamos hablando del número legal en 130, la mitad más uno, 66 votos. Con 66 votos se aprueba la insistencia, como ocurrió en el caso de la ley de la ONP, y sencillamente se promulga la ley. Entonces, ¿qué le queda al Ejecutivo? Sencillamente tiene que acatar. Porque el Congreso, por insistencia, ha aprobado y ha promulgado la ley. La segunda alternativa es el allanamiento. Imaginemos, a ver, en esa ley, entre sus observaciones, el presidente de la República decía, no le des, creo que era, no hay que darle los 4.600, hay que darle solamente 600 soles. Y el Congreso se allanaba y decía, bueno, está bien, dice que no hay plata en el Ejecutivo, entonces hacemos una rectificación en la autógrafa, ya no le vamos a dar 4.600, sino le vamos a dar 600 soles. Nos allanamos a lo que nos ha pedido el presidente. Se envía este dictamen allanándose a la observación del presidente, a lo que ha pedido el Ejecutivo, y se aprueba, se somete a votación y se aprueba con votación ordinaria, la mitad más uno del quórum. Imaginemos que hay 80 congresistas en sala, con 41 congresistas que aprueban el allanamiento. Aprobado el allanamiento, se elabora la autógrafa, y ¿quién lo aprueba? ¿Quién promulga la ley? ¿El presidente de la República? Pues no. Quien promulga la ley es el presidente del Congreso. El mismo procedimiento le solicita el número de ley, firma al presidente del Congreso, ordena su publicación y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. La tercera alternativa es texto nuevo. Es decir, el Congreso, en este caso, por ejemplo, decide no insistir, porque de repente es un proyecto de ley muy polémico, y tampoco allanarse, porque no lo considera justo. Entonces está en la encrucijada y busca una alternativa. A ver, vamos a hablar de cifras de manera imaginaria. Inicialmente ofreció 4.600. El Ejecutivo le plantea 600. Entonces el Congreso elabora un texto nuevo donde ya no plantea de repente que sea, pues, 1.000 soles en 3 partes. Un texto nuevo. Este texto también se envía al Pleno y se aprueba también con votación ordinaria, se elabora la autógrafa y se la enviamos al presidente de la República. Y cuando recibe, en este caso, como es texto nuevo, recibe el presidente de la República, podría darse el caso que también el presidente de la República no esté de acuerdo y podría nuevamente repetirse el tema de la observación, ¿no? Pues bien, entonces
Ese es todo el procedimiento, todo el procedimiento legislativo para aprobar una ley, paso a paso. Vamos a continuar y al final vamos a entrar a la página web del Congreso para poder ver todo este procedimiento y dónde lo pueden encontrar, especialmente todos como ciudadanos y especialmente los jóvenes de ciencias políticas o los jóvenes de derecho, ¿no? Que a veces necesitan trabajar con todo el tema legislativo. Entonces, habíamos dicho la estructura de un proyecto de ley era presentación, título, texto normativo y exposición de motivos. Tenemos la presentación. En primer lugar, sabemos que todo documento en la parte superior se pone una sumilla. También lo vamos a explicar ahorita. Una sumilla donde está en este caso, sobre qué trata el documento, ¿no? En primer lugar, la sumilla. Entonces, luego entramos a la estructura. Tenemos que la presentación es donde se identifica al proponente o autor que ejerce el derecho de iniciativa legislativa. Y en caso de ser congresista, se debe indicar el nombre del grupo parlamentario a través del cual se presenta el proyecto de ley. Entonces, vemos abajo un ejemplo, pero podríamos decir que en este ejemplo es como una plantilla, solamente es resaltado con letra amarilla el nombre de una supuesta congresista y de un grupo parlamentario. Entonces, si vemos en esta plantilla de presentación que lo utiliza la mayoría de congresistas, vemos que se cita, por ejemplo, el nombre del congresista, el nombre de su grupo parlamentario, y nos dice, ¿no? Ejerciendo la potestad contenida en el artículo 107 de la Constitución. 107, ¿por qué? Porque dentro del artículo 107 se le faculta presentar iniciativas legislativas. En concordancia con los artículos 74, 75 y 76 del reglamento del Congreso, proponen al Congreso de la República el siguiente proyecto de ley, podría decir, ¿no? Estamos viendo ahí un ejemplo, ¿no? Y dos ejemplos estamos viendo de iniciativa legislativa, donde podemos ver claramente, son proyectos reales, donde podemos ver claramente ahí la sumilla, en la parte superior derecha. Arriba, en primer lugar, dice Proyecto de Ley 2115. Recuerden este numerito también. O sea, Proyecto de Ley 2115, ese es el número que se le asigna al haber ingresado al Proyecto de Ley. En el proyecto de abajo vemos Proyecto de Ley número 6155-2020. El de arriba, 2115-2017, CR, Congreso de la República. Ese es el sello de recepción y el número que se le ha asignado al proyecto de ley. Luego tenemos, en el caso de la parte superior, la sumilla. Ley que aumenta las penas privativas de la libertad e incorpora la sanción de castración química como sanción complementaria para los delitos de violación sexual. Y luego está la presentación. El congresista de la República del Departamento de Cajamarca que suscribe, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y a través del Grupo Parlamentario APP, conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente iniciativa legislativa. Ahí tenemos un modelo de presentación. Abajo vemos de otro congresista, de una congresista, donde dice, vemos el sello de recepción, el número asignado y la presentación donde lo está presentado no como grupo parlamentario, pero me imaginamos que la titular en este caso es la congresista Mirta Vázquez, ¿no? Dice, los congresistas que suscriben, miembro del grupo parlamentario Frente Amplio, a iniciativa de la congresista Mirta Vázquez, en ejercicio de iniciativa ciudadana, que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme a lo establecen los artículos 74, 75 y 76 del reglamento del Congreso, proponen el siguiente proyecto de ley. Entonces, por ahí vemos algunas faltas ortográficas, pero ¿qué le faltó a esta presentación en la parte inferior? ¿No? Le faltó la semilla, es muy importante. Luego tenemos otro ejemplo. En este caso es una iniciativa ciudadana, ¿no? Donde vemos ahí que un ciudadano
no lo están viendo, a ver. Bueno, un ciudadano donde pone sus generales de ley, su nombre, su DNI, su dirección, ¿no? Está poniendo también, por si acaso, una oficina para las notificaciones, una oficina, una casilla postal del Colegio de Abogados, ¿no? Y su presentación es la siguiente: ejerciendo el derecho de iniciativa ciudadana para la reforma constitucional y conforme a las disposiciones vigentes, Ley 26.300 y demás pertinentes, solicito a usted se sirva dar trámite a la iniciativa ciudadana que plantea el proyecto de ley para proceder a la reforma total de la actual Constitución, tomando como base para ello el texto de la Constitución del Perú de 1979. Hay algunos errores de redacción, pero es un proyecto de ley original, real, que ha sido presentado, que fue presentado en su oportunidad al Congreso de la República. Entonces, arriba lo que ha puesto su general de ley y la presentación es: de acuerdo al derecho de iniciativa de reforma, iniciativa ciudadana para la reforma constitucional y conforme a las disposiciones vigentes, la ley 26.300 está dando sustento, ¿no?, al marco legal que le autoriza a presentar una iniciativa ciudadana. Luego tenemos el segundo paso, que es el título. Entonces, tenemos que el título nos dice que observa los requisitos formales de redacción que rigen para el título de la ley. Este debe reflejar la materia sobre la cual versa la propuesta legislativa de manera clara, breve y sencilla. Es decir, lo que se busca es que cuando uno propone un proyecto de ley, pues no se vaya por las ramas, que haga un título extenso, floreando por ahí. El título debe ser claro y conciso, de tal manera que cualquier ciudadano, cualquier persona que sencillamente pueda leer el título, sepa ya de qué se trata la ley. Lo que se busca es eso, ¿no?, que sea de manera clara el título. Entonces podemos ver ahí un ejemplo: ley que restituye el servicio militar obligatorio en las instituciones de las Fuerzas Armadas. En cuenta que está más claro que el agua. Otro ejemplo que vemos ahí, que también es proyecto de ley que propone declarar la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales. También, claro, no hay vuelta que dar. Y vemos ahí otro ejemplo en la parte inferior, donde nos dice: ley que aumenta las penas privativas de la libertad e incorpora la sanción de castración química como sanción complementaria para delitos de violación sexual. Si vemos, este título es poco extenso, pero está argumentando lo que está proponiendo: aumentar penas privativas de libertad, imponer la sanción química, y está tipificando el delito para los delitos de violación sexual. Entonces, esto es importante, ¿no? El título, que debe ser claro y conciso sobre la materia sobre la cual versa nuestro proyecto de ley. Luego tenemos el texto normativo, la fórmula legal. La fórmula legal podríamos decir que es donde está plasmado, ¿no?, lo que queremos con nuestra ley. Podemos plasmarlo, de repente puede ser un proyecto de ley artículo único, o de repente otro proyecto de ley mucho más complejo, con títulos, con diversos artículos. Entonces, observa los requisitos de estructura, formalidad, orden lógico y redacción que rigen el contenido de la ley. Incluye además las firmas del titular del derecho de iniciativa, de los adherentes y, cuando corresponda, del portavoz del grupo parlamentario. Este es el texto normativo. Lo vamos a ver aquí. Otro ejemplo, ¿no? Nosotros venimos desarrollando un curso de cómo elaborar un proyecto de ley también a través de la página web. Es un curso también totalmente gratuito, dura más o menos 2 a 3 semanas, pero entre las 3 semanas ustedes pueden ingresar de acuerdo a sus tiempos para que puedan hacer su estudio, responder a una actividad en cada módulo, con 3 módulos, y asimismo una pequeña evaluación sobre el contenido del material que se les ha proporcionado. Repito, es gratuito y tiene la certificación. Y es parte de prácticamente de todo lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Muy bien, y aquí en este curso,
los alumnos presentan algunas iniciativas, ¿no? Donde estamos observando una iniciativa de un estudiante. Y me gusta presentarlo porque así con todos sus errores vemos que es fácil y podemos aprender a hacer. Esto no lo ha hecho un congresista, lo ha hecho un joven estudiante. Con todos sus errores vamos a verlo. Pero nos dice, ¿no? La estructura de su proyecto de ley, ¿no? Donde él está pidiendo artículo primero, dice, la presente ley tiene por objeto modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú de los derechos políticos y de los deberes con la finalidad de que el ejercicio del voto sea facultativo. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que el voto es obligatorio. Entonces, él está planteando modificarla para que sea facultativo. Artículo 2 de la modificación. En el artículo segundo está él estableciendo, ¿no? Cómo va a quedar redactado este artículo 31 de la Constitución y vemos abajo de la parte central, donde está resaltado con negrita, lo que está añadiendo él es que el voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Es lo que está agregando. Entonces tenemos el artículo donde dice que primero que busca modificar la Constitución, el artículo 31, y en el segundo está de la modificación, cómo va a quedar redactado. Ahí está la fórmula legal, ¿no? Que está planteando. Ahora vemos acá otra fórmula legal. Esto sí es de un congresista, porque habíamos dicho que en el proyecto de ley dice, observa los requisitos de estructura, formalidad, orden lógico y redacción que rigen el contenido de la ley. Incluye además las firmas del titular de derecho de iniciativa y de los adherentes y cuando corresponda el portavoz del grupo parlamentario. Entonces vemos en el ejemplo fórmula legal de este proyecto de ley. Artículo primero, artículo único, dice, declárese a la bicicleta como medio de transporte del bicentenario. Punto. Así de simple, es un artículo. Es una fórmula legal. Y vemos abajo lo que se está usando ahorita en esta época de nueva convivencia social. Por ejemplo, las firmas digitales de los congresistas. Están 6 firmas. Son la firma del congresista, más la de su directivo portavoz y los congresistas que respaldan. ¿Qué pasaría si este proyecto de ley estaría presentado solamente con la firma del congresista? O de 2 congresistas más, de 3 congresistas. El proyecto de ley tendría que ser rechazado. Porque recordemos que de acuerdo a lo establecido en el reglamento, que los congresistas tienen que presentar a través de su grupo parlamentario con la firma de no menos de 5 de los integrantes de su bancada, incluyendo la firma de su directivo portavoz. Entonces está su proyecto de ley, fórmula legal, artículo único, declarar la bicicleta como un medio de transporte bicentenario, y ahí están las firmas que lo respaldan. Presentado 7 de septiembre del año 2020. Ahora bien, aquí estamos viendo ya el proyecto, o sea, en una sola hoja. Miren, es un proyecto simple, lo pongo como ejemplo porque es en una sola hoja. Tenemos ahí la sumilla en la parte superior derecha. Dice, proyecto de ley que declara la bicicleta como medio de transporte del bicentenario. La presentación al congresista Freddy Yauli, miembro del grupo parlamentario AP, que suscribe el presente proyecto de ley en uso de sus facultades que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política y los artículos 22, 31 y 79, 73 y 76 del reglamento del Congreso de la República proponen la siguiente iniciativa legislativa. Entonces tenemos sumilla, presentación, fórmula legal, artículo único, declarar la bicicleta como medio del transporte del bicentenario y tenemos la firma. Ahí está un proyecto de ley, una sola hoja. Podría haber un proyecto de ley de repente en 10, 20, 30 hojas, proyectos más complejos, pero aquí para el estudio lo estamos viendo una sola hoja, una sola carilla. Así de simple, ¿no? Un proyecto de ley. Pues bien, pero este proyecto de ley tiene que estar fundamentado. Entonces, una segunda parte del proyecto de ley tendría a ser la exposición de motivos. Recordemos la estructura que nos decía presentación, ya la vimos, título, ya lo vimos, y texto normativo.
Ya avanzamos hasta ahí. Nos viene la exposición de motivos. Entonces, ya tenemos nuestro proyecto elaborado hasta la estructura y luego viene la exposición de motivos. La exposición de motivos vendría a ser donde el sustento, el qué, por qué y para qué en nuestro proyecto de ley. En esta parte se describe la problemática de la situación actual y se esboza alternativas, ¿no? La alternativa propuesta para su solución a través de un criterio lógico, jurídico. Igualmente se argumenta de manera detallada el texto normativo de la iniciativa legislativa. Es decir, este artículo simple de declarar a la bicicleta como medio de transporte bicentenario hay que sustentarlo. Entonces, para esto hay diversos, dentro de la exposición de motivos, diversas partes. En primer lugar, el fundamento de la propuesta. Luego tenemos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, análisis costo-beneficio, incidencia ambiental, relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, y si fuera necesario, adjuntar los anexos. Entonces, esa es la segunda parte, que va acompañado a esta primera hoja donde estaba nuestro proyecto de ley. Pues bien, vamos a darlo entonces. Habíamos dicho primero fundamentos de la propuesta. En el fundamento tenemos que, de una otra manera, pues, describir, ¿no? La problemática, la situación actual, para poder darle fundamento, ¿no? A la ley que estamos proponiendo, ¿no? Tenemos que, a ver, en el ejemplo nos dice, esto es del joven estudiante que había propuesto que el voto sea facultativo. Dice, fundamento del proyecto de ley, ¿no? Dice, lo que propone este proyecto de ley es que se le otorga al ciudadano el derecho a elegir su participación como votante en los comicios electorales para la elección del presidente de la República, congresistas, alcaldes y otras autoridades que se estipulen. Está describiendo entonces qué es lo que está buscando, está narrando la situación actual donde dice que actualmente el voto es obligatorio hasta los 70 años. Y en la realidad muestra que muchos ciudadanos no tienen responsabilidad política y votan sin conocer las propuestas de los candidatos y lo hacen por razones superfluas, como que les cae bien porque han recibido algún regalo o por lo que indiquen las encuestas. Yo también podría decir, agregar ahí, decirle, o porque es obligatorio, para que no lo multen. A bien, con esta propuesta se espera que la mayoría de los votantes sean aquellos ciudadanos políticamente responsables, que conocen a los candidatos y sus propuestas y hayan realizado una evaluación de las mismas. Además, inspiraría a que los partidos políticos realicen un mejor trabajo de información y convencimiento hacia la población. Hasta ahí perfecto su fundamento de su proyecto de ley. Otra parte habíamos dicho que era el efecto de la vigencia sobre la norma de la legislación nacional. Aquí lo que tenía que haber puesto él, dice, este proyecto de ley no es contrario al espíritu de la Constitución, intenta instaurar un derecho con las características del mismo. Entonces, ¿qué tenía que haber puesto él ahí? Este proyecto del efecto de la vigencia sobre la legislación nacional este es un proyecto de reforma constitucional. Luego tenemos otra parte que nos dice el análisis costo-beneficio. Él hace su análisis costo-beneficio de una manera muy sencilla y válida. Nos dice, la presente iniciativa no genera gastos al Estado peruano y por el contrario incidirá en tener autoridades verdaderamente representativas, elegidos de manera democrática, responsable y por el pueblo. Perfecto, ¿no? Ahí está una exposición de motivos. Los 3 puntos principales. Entonces, lo que se busca entonces en la exposición de motivos es esto, ¿no? Darle el fundamento a nuestra propuesta. Tenemos el análisis del Estado. O sea, ¿qué tenemos y qué queremos? ¿No? Por ejemplo, tenemos que en la actualidad el servicio militar es voluntario. Incluso hay un proyecto de ley donde dice que el servicio militar sea obligatorio, es obligatorio. Tenemos que el servicio militar es voluntario y con un nuevo proyecto de ley se plantea que sea obligatorio. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? En cuanto al fundamento de la propuesta, del ejemplo que acabamos de ver, desarrolla el contenido de la Constitución, artículo 163, modifica la ley 29.248, ley del servicio militar,
y asimismo modifica los artículos 1, 2, 77 y 78 de la ley 29.248. Entonces está sustentando, en este caso haciendo un análisis del marco normativo, ¿no? Se debe identificar qué normas se afectan y de aprobarse el proyecto de ley. Entonces, teniendo un proyecto de ley, tenemos que plantear, ¿no? Si modifico la ley, leyes orgánicas, si modifica, ¿no? Leyes ordinarias, si modifica reglamentos o decretos supremos. En el caso de leyes ordinarias, también podemos ver si modifica o transgrede la Constitución, si modifica o transgrede sentencias del Tribunal Constitucional, si modifica o transgrede tratados, si modifica o transgrede sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos que hacer este análisis, ¿no? Sobre de nuestra norma que estamos planteando, sobre su incidencia sobre la legislación nacional, ¿no? Ahora también tenemos que precisar si es creación de normas nuevas, si modifican normas vigentes. En el caso, por ejemplo, de la planteada por este joven estudiante que planteaba la modificatoria de la Constitución para que el voto sea voluntario, sería modifica porque son normas vigentes, ¿no? Está modificando la Constitución. En el caso del servicio militar, por ejemplo, que es voluntario para que sea obligatorio, está también modificando normas vigentes. En el caso, por ejemplo, de creación de nuevas normas, una ley nueva que no esté normado, entonces si es una creación de nuevas leyes, si deroga normas existentes, si suspende, plantea la suspensión de normas vigentes, o si en todo caso restituye la vigencia de normas derogadas. Eso también tenemos el efecto de la norma que planteamos sobre la legislación nacional. Luego tenemos el análisis costo-beneficio. Pues bien, eso también es un requisito que esté planteado, plasmado en nuestro proyecto de ley, donde dice que el análisis de costo-beneficio es el análisis del impacto social, económico y ambiental del proyecto de ley, donde se informa y demuestra que el impacto de la propuesta normativa incidirá en el aumento del bienestar social, que es mayor que el costo de su vigencia. Determina la conveniencia de un proyecto de ley mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios, si fuera necesario, de todos los costos y beneficios derivados directa o indirectamente de dicho proyecto de ley. Vamos a ver un ejemplo simple acá. Estamos viendo ahí análisis costo-beneficio, donde nos dice, ¿no? De manera muy simple también sobre el ejemplo que habíamos hecho sobre el declarar a la bicicleta como medio de transporte del bicentenario. El análisis costo-beneficio dice: el presente proyecto de ley me irroga ingreso alguno al erario nacional por contribuir la presente una norma declarativa desde el punto de vista social, humano, y tendrá un impacto importante en mejorar la calidad de vida de las personas y de las ciudades, además de contribuir en mantener limpio el medio ambiente, y de hecho la economía de las familias y personas se verán necesitadas. Entonces, estamos viendo en estos ejemplos, ¿no?, cómo de manera sencilla, ¿no?, podemos plasmar una idea, un proyecto de ley, crear un proyecto de ley. El efecto de la vigencia de la norma de legislación nacional nos dice que la presente propuesta legislativa busca complementar la ley 30936 y seguir luchando contra la pandemia y llamar la atención para que se sigan usando la bicicleta como medio de transporte y conseguir nuevos hábitos sociales en el Perú en la nueva etapa de la vida de la nación. Está, en este caso, planteando que está complementando la ley 30936. Y la vinculación con el acuerdo nacional, pues la ha encontrado él una vinculación donde nos dice que no. La propuesta legislativa se vincula en la política de Estado 12 y 19. La primera, la 12, se refiere al acceso universal a la educación pública gratuita, de calidad, y promoción y defensa de la cultura y el deporte. Entonces, se está agarrando en el deporte. Mientras que la segunda se refiere al desarrollo sostenible y gestión ambiental, porque la bicicleta pues no va a contaminar, ¿no? Ambas políticas de Estado se refieren al uso de la bicicleta, ya que mediante ella se contribuye no solo con el deporte, sino con la salud pública, y en relación a la segunda se permite lograr un medio ambiente sano y limpio. Entonces estamos viendo cómo de manera sencilla estamos siguiendo, ¿no?,
la elaboración de un proyecto de ley. Incidencia ambiental. Por ejemplo, en este proyecto se le pudo hacer un informe de incidencia ambiental, ¿no? Porque su proyecto de ley pues estaba ligado al medio ambiente. Según corresponde a la iniciativa legislativa, se debe incluir un análisis de la incidencia ambiental de la materia que se pretende regular, si lo requiere, ¿no? Por ejemplo, ahí en el ejemplo, un informe de incidencia ambiental de manera muy sencilla. Dice que debido al aumento de la deforestación y sus consecuencias catastróficas que tendrá para la humanidad, los organismos internacionales especializados, entre otras materias, ven como una alternativa a la vigilancia forestal en un esfuerzo para proteger los bosques. Cumplió, ahí está. De manera muy sencilla está sustentando, en este caso, su proyecto de ley con este pequeño informe, ¿no? Entonces, esta es la estructura, de acuerdo al artículo 75, perdón, 76, lo que acabamos de ver, semilla, presentación, título, texto normativo, la fórmula legal y la exposición de motivos. Entonces, lo vemos en este ejemplo del joven estudiante. Tenemos en la parte superior lo que es las semillas, luego tenemos lo que es la presentación, tenemos el título, tenemos el texto normativo y la exposición de motivos, donde está el fundamento, el efecto de la vigencia y el análisis costo-beneficio. Miren, en una sola hoja un proyecto de ley. Entonces ya dependerá pues de nuestra capacidad de nosotros de poder de una otra manera plasmar, sintetizar de manera clara y precisa, ¿no?, lo que queremos a través de nuestro proyecto de ley. Y bueno, antes de terminar, vamos a ver un momentito, vamos a ingresar a esto que quería mostrarles también. Me resulta importante para ustedes jóvenes compartir esto que sobre la página web del Congreso de la República. La tenemos en pantalla. La página web del Congreso, esto es lo que ustedes ponen en Google, Congreso de la República, los lleva al portal del Congreso de la República. Entonces nos vamos a venir acá a lo que nos dice la labor legislativa y nos venimos acá a los proyectos de ley. Acá están los proyectos de ley. Si ustedes ven, por ejemplo, el día de hoy se ha presentado ley que permite el uso de la eutanasia. Miren qué importante. Se ha presentado, el proyecto de ley es 6976. Ahorita incluso podemos ver a qué hora se ha presentado el proyecto de ley. Entramos aquí al proyecto de ley que se ha presentado el día de hoy. ¿Qué pasó? Nos salimos, creo. Vemos aquí lo que es entonces hemos entrado al proyecto de ley, vemos aquí el expediente digital y aquí está la carpeta temática que les decía y dice acá, ley que permite el uso de la eutanasia, el proyecto 6970. Disculpe, estimado señor expositor Ricardo Quiroz, no vemos lo que está compartiendo. Se detuvo la compartición. Un momento, sí. Colóquelo nuevamente, por favor. Gracias. Ahora sí, ¿no? ¿Todavía? Sí, ahora sí. Ya, entonces habíamos visto, retrocedo mejor para que podamos retomarla. Ya. En primer lugar, ahí están publicados los proyectos de ley. Todos los proyectos de ley. Y si vemos ahí por 6976, 6975, va bajando conforme van presentando. Mire, el día de hoy ha sido muy productivo. Se han presentado 1, 2, 3, 4, 5 proyectos de ley. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de medio mundo en la provincia de Huaura. Y el último que se ha sido presentado es la ley que permite el uso de la eutanasia. Entonces les decía, entonces lo primero que hace, recibido el proyecto de ley, se le asigna el número y se publica inmediatamente. Entonces, cuando le damos a explica el número, vemos ahí donde aparece ya la carpeta temática, donde nos está explicando, nos dice pues quiénes son los autores. Está la sumilla del proyecto de ley, qué es lo que está pidiendo, ¿no? El título, está la sumilla y están los autores. Luego nos vamos a ver aquí, entonces, pero nos interesa saber de qué trata eutanasia. Miren, qué importante, porque ha habido un caso que se está viendo en el Poder Judicial. Vemos el expediente digital, entramos a esta carpeta temática y luego ingresamos acá, ley que permite el uso de la eutanasia. Y vamos a ver el documento
Ahí está. El proyecto de ley original, tal como, textualmente tal como ha sido presentado. Fecha 21 de enero, ha sido presentado a las 15 horas, 3 de la tarde. Su número es el 6976 y 6976 y está la sumía, proyecto de ley que permite el uso de la eutanasia. Está la presentación, los congresistas de la República se suscriben, ¿no? De acuerdo al artículo 107 de la Constitución, artículos 22, incisos 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso, el título, ley que permite el uso de la eutanasia. Entonces, no es un proyecto de ley, me parece que es bastante complejo. Dice, capítulo primero, disposiciones generales. Un artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, es una ley bastante extensa, ¿no? Y capítulo segundo, donde nos habla, donde está especificando los requisitos para la solicitud de eutanasia, artículo 4, artículo 5, ¿no? Y artículo 6, bueno, y nos vamos hasta, bueno, tiene como ven, es bastante extenso el proyecto de ley, y luego tenemos disposiciones complementarias finales, disposiciones complementarias derogatorias, y luego tenemos la firma de los congresistas, la firma digital de los congresistas. Este es el proyecto de ley. Ahí están las firmas digitales de los congresistas, y luego tenemos la exposición de motivos, donde está fundamentando, no, nos está fundamentando el tema del proyecto de ley. Nos habla de regular el derecho que debe tener todo paciente a pedir ayuda médica con el fin de acabar con su vida en los supuestos previstos expresamente en esta propuesta normativa. Es un proyecto de ley bastante extenso. Entonces estamos viendo que acá lo tenemos, el proyecto de ley. Ahora bien, si nos vamos más atrás, a ver, un proyecto de ley que ya tenga, que esté, por ejemplo, acá está especificando que el proyecto de ley ya está en comisión, ¿no? Un proyecto de ley que están en comisión, está especificando que están en comisión. Hay otros proyectos de ley que está, vamos a ver alguno más. Entonces vemos todos los proyectos de manera correlativa, cómo están presentados. Quiero ver que uno que donde esté el dictamen. Vamos a ver uno que se haya publicado en el peruano, justo el de la ley agraria. ¿Ya? Tenemos ahí este proyecto de ley, esta es la carpeta temática que les decía. Entonces queremos ver el expediente digital de este proyecto de ley de la ley agraria. Entonces ahí vemos ahí no hay nada oculto, están todos los pasos, los procedimientos, ¿no? Que se han seguido entonces hasta la publicación de la ley, que es en la parte superior. Vemos ahí, por ejemplo, los textos sustitutorios, los dictámenes, todo está publicado acá, ¿no? El dictamen, por ejemplo, de la Comisión de Economía, hay un dictamen al respecto. Entonces entramos ahí en la carpeta temática y vamos a encontrar el dictamen, por ejemplo, ¿no? De la Comisión de Economía. Todos los documentos, o sea, el archivo, el historial para la promulgación de esa ley está acá. Ese es el dictamen, ¿no? El dictamen que ustedes van a elaborar un dictamen también, de una manera más sencilla, le vamos a alcanzar las plantillas. Es un dictamen donde están las recomendaciones y conclusiones a los que ha arribado, en este caso, la Comisión de Economía. Es lo que quería compartir con ustedes para que tengan un poco de una herramienta muy útil y conocer, ¿no? Sobre la importancia de la página web del Congreso y las herramientas que nos brinda a todos los ciudadanos para que podamos conocer, ¿no? Nuestra legislación. Incluso las leyes promulgadas, todos están acá, están acá dentro de, de, de este archivo, ¿no? Por ejemplo, vemos el archivo digital de la legislación peruana, donde están todas las leyes publicadas, ¿no? Desde 1904. Entonces aquí también ustedes pueden poner el número de ley que quieren y la van a encontrar, ¿no?
Por ejemplo, ponemos las constituciones del Perú y van a encontrar todas las constituciones del Perú. Van a encontrar ahí todas las constituciones. Ustedes ingresan y pueden visualizar la constitución que ustedes requieran. Sencillamente ingresan y encuentran la constitución. En este caso estamos viendo la de 1823. Es lo que quería compartir con ustedes para que puedan conocer y familiarizarse con la página web del Congreso de la República. Muy bien, hasta aquí hemos avanzado el día de hoy con el tema del proyecto de ley. Espero que les sea de mucha utilidad como estudiantes, como ciudadanos y como los parlamentarios universitarios que van a ser la próxima semana y, por qué no, más adelante como parlamentarios representantes de nuestro país. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Quiroz Retuerto, por esta excelente ponencia que ha compartido con todos nosotros en esta tarde-noche ya. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas, para lo cual ustedes van a poder formularlas a través del chat del Zoom o también levantando la mano para poderles activar el audio y formular su pregunta. Recordemos que las preguntas de preferencia deben ser de acuerdo al tema del cual hoy día nos han ilustrado, ¿no? Que es cómo elaborar un proyecto de ley. Por favor, adelante si hubiera alguna pregunta. A través del chat, de repente, ¿tienes alguna? Y también cuando hagamos el trabajo en comisiones vamos a estar orientándolos ahí directamente le vamos a proporcionar los formatos y una recomendación, jóvenes estudiantes de esta querida región de Apurímac que tengo el honor de conocer. He viajado muchas veces ahí, he estado en la universidad, en la UNAMBA, y también con otros institutos hemos trabajado en muchas oportunidades y hay mucho cariño por esta región. Una recomendación a ustedes jóvenes, sé que son de diversas carreras, y hay algo que tienen que ustedes entender. Bueno, van a desarrollar ustedes un parlamento universitario donde van a ser los actores, pero al margen de eso, lo que todos ustedes están estudiando para de una u otra manera superarse, ser buenos profesionales, tener una mejor calidad de vida y servir al país. Estoy seguro que muchos de ustedes van a ser excelentes profesionales, pero para que ustedes logren este objetivo de ser excelentes profesionales, hay algo muy importante que debemos tener. Algo muy importante para todos ustedes es aprender a perderle el miedo al miedo, el miedo a participar. Me ha pasado a mí, les ha pasado a ustedes, le ha pasado a todos, que muchas veces, por ejemplo, estábamos en el colegio o en la universidad y el profesor hace una pregunta y pues nosotros de repente habíamos estudiado toda la noche y la pregunta la teníamos ahí en la puntita de la lengua. Hace la pregunta en la clase el profesor y empiezan los medios a dar vueltas en nuestra cabecita. ¿Levanto la mano o no? Si me miran, si me pongo roja o rojo, qué roche, se van a burlar, si me jala, si me equivoco. Todos los miedos empiezan a atravesar y nos quedamos en el intento. ¿Por qué? Nos ganaron los miedos a participar. De repente por ahí uno de sus compañeros que, bueno, no estudió, pero él sí no le tiene miedo, pues se lanza al ruedo, da su respuesta, perfecto, 20 para él, 0 para ustedes por no participar. Y le pasa a muchos profesionales, en nuestra institución o en muchos lugares he visto profesionales brillantes que tienen miedo al cambio, tienen miedo a asumir nuevos retos, nuevos proyectos y se quedan en el camino, se quedan a mitad de camino. Entonces, ustedes jóvenes, les recomiendo que aprendan a perderle el miedo al miedo, el miedo a participar. Muy bien, licenciado, ha surgido efecto su recomendación y ya tenemos preguntas. Adelante al ciudadano John, por favor, puede formular su pregunta. Muy buenas noches, licenciado, y gracias por su respuesta. Y a todos y todas las compañeras presentes. Quería hacerle dos preguntas. Una tiene que ver con un ejemplo que puso usted anteriormente sobre la iniciativa ciudadana. Y mi pregunta era sobre ese tema,
¿qué posibilidades tiene de prosperar una iniciativa ciudadana como el ejemplo que usted dio anteriormente? Y la segunda pregunta tiene que ver con el puesto de presidente. En los meses pasados hemos visto cómo el Congreso nos ha llevado a una situación de crisis política en el país, con la vacancia al expresidente Vizcarra. Y más bien en este sentido me gustaría escuchar su reflexión académica, si no cree que es una anomalía fundamental de la democracia peruana, de que para elegir al presidente de la República se nos obliga a los peruanos y peruanas a votar en unas elecciones, ya que es uno de los puestos más importantes del gobierno. Y sin embargo, al ser vacado este presidente, en las últimas elecciones que fue elegido el señor Kuczynski, después de él hemos tenido 3 presidentes a quienes el pueblo no ha elegido. Entonces, aquí ¿no considera usted que hay una contradicción fundamental de que se nos llama a los peruanos y a las peruanas a votar por el presidente y luego este puesto es asumido por personas que no han sido elegidos por el pueblo? Sí, estas eran mis 2 preguntas. Gracias. Bien, gracias y te felicito. Muy buenas preguntas, muy interesantes. Bueno, en primer lugar, el tema de la iniciativa ciudadana. Vamos a partir por algo, en primer lugar. Si bien es cierto, hay encuestas y todo, estudios que dicen, pues, que nos hablan que el Congreso no goza de mucha simpatía, ¿no? Se critica mucho los gestos, actitudes, los comportamientos de los parlamentarios, y como hemos visto, los medios de comunicación contribuyen un poco a magnificar estos hechos, de una u otra manera van generando en nosotros una percepción equivocada de lo que es el sistema político en general y lo que es la Constitución y las leyes. Bueno, en primer lugar, el tema de la iniciativa ciudadana es un derecho ciudadano que tenemos, ¿no? Artículo 31 de la Constitución y la ley 23.300. Es un derecho que tenemos y es más, pero lamentablemente también pues, hay algo que viene ocurriendo, es que nos falta a nosotros un poco de formación política. Es más, también hay estudios que dicen que los ciudadanos no conocemos, o sea, sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, ¿no? Y ahí va el tema de que a veces elegimos de manera irresponsable. Entonces, al no conocer el funcionamiento de nuestras instituciones, elegir de manera irresponsable, las consecuencias son las que estamos pagando, ¿no? Entonces, es un derecho ciudadano. Y es lamentable que son pocas las iniciativas ciudadanas que se han presentado. Escucho a veces durante décadas y décadas y décadas que se hablaba de que porque no debe haber reelección inmediata de congresistas, por ejemplo. Voy a ese ejemplo. Todo el mundo se llenaba la boca con el tema de que no haya reelección inmediata de congresistas. ¿Se presentó alguna iniciativa para que no haya ciudadanos? Si era tan fácil, yo creo que estoy seguro que se presentaba un proyecto de ley sobre esa materia. Creo que en 24 horas se reunían las 100.000 firmas necesarias. Se necesitan más o menos 80.000 firmas, ¿no? Se necesitan 100.000, 200.000 firmas de todo el país, se recolectaban, creo que en 24 horas para esa iniciativa. Pero los políticos o muchas personas hablan y hablan, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no ejercemos esos derechos que tenemos, esos instrumentos? Hay muchas cosas que hay que reformar en la Constitución, que si no lo hacen los políticos, si no lo hacen los gobernantes, podemos hacerlo nosotros ciudadanos. Entonces nos falta un poco de conciencia cívica, conciencia ciudadana, ser partícipes, ser actores de nuestro país. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, en el tema, yo pienso que al final lo provechoso de todo lo que nos ha ocurrido es que nos ha hecho despertar. Eso es lo importante, de todo lo que ha ocurrido en estos 3 últimos años, 4 últimos años, 5 últimos años, probablemente nos ha dado una lección de vida de que no habíamos visto en toda la época, en toda nuestra etapa republicana, porque a veces ni la historia la leemos, pero nos ha hecho, pues, nos ha movido, que nos ha dicho, pues, ¿qué está pasando? Hay algo que tenemos que hacer. Y muchas veces la desinformación contribuye, el desconocimiento nuestro o la desinformación contribuye a tener estas percepciones equivocadas. A ver, felizmente tenemos pues el señor Toledo, el señor García, el señor Humala, el señor Chisque,
que han sido elegidos de manera constitucional, ¿no? De manera legítima, de manera válida. Bueno, los resultados ya los juzgará cada uno de la actuación de cada uno de ellos, los juzgará el pueblo, si se equivocó o no al momento de elegirlos, qué pasó, en qué están inmersos. Pero bueno, hemos tenido de manera constitucional, hemos tenido presidentes electos. Lo ocurrido con el señor Kuczynski, sobre el tema, sobre las vacancias, pensamos que se podría interpretar que hubo algún exceso del Congreso al presentarle una vacancia y una segunda vacancia. Pero si revisamos, pues, ¿no? La ley, revisamos la ley, pues hay delitos. Y si vemos la Constitución, es un derecho del Congreso de la República. Es una función del Congreso, la función de control político y fiscalización. En el caso, por ejemplo, la primera o la segunda moción de vacancia, con todos los hechos que puede haber ocurrido, es un acto legítimo del Parlamento. No hay nada ilegal ahí, es un acto legítimo porque así está establecido en la Constitución. Recordemos lo que hemos visto la vez pasada, los procedimientos de control político. El Congreso controla la conducta política del gobierno, cuidando la Constitución y las leyes se cumplan. Entonces el Congreso ha utilizado los mecanismos constitucionales. Para el caso del señor Kuczynski, bueno, él renunció. Después de todos los escándalos que hubo en medio de esto, renunció. Fue elegido el señor Vizcarra. Pero vamos un poquito más allá del tema del señor Vizcarra. El señor Vizcarra, recordemos que había sido ministro de Transportes, se presentó también una acusación constitucional con él fue elegido, él fue pues renunció al cargo, se fue embajador, y por las circunstancias que hubo con el señor Kuczynski de su renuncia, él asume la presidencia. ¿Por qué? Porque hay una línea de sucesión que está establecida en la Constitución. ¿Quién debería haber sucedido? Es el primer vicepresidente. Si no estaba el primer vicepresidente, había renunciado, asumía el segundo vicepresidente. Si no estaba el segundo vicepresidente, había renunciado, la Constitución dice que asume el presidente del Congreso. Así lo dice la Constitución. O sea, ¿por qué está establecido esto? Porque hay una línea de sucesión para que o sea, dentro del sistema democrático, para que no se pierda. Imaginemos, a ver, que caía el señor Kuczynski, y bueno, a un estallido social, pues, guerra civil, para que se elija un nuevo presidente, porque no estábamos de acuerdo con los otros vicepresidentes. Si no estuviese en la Constitución, esa tendría que ser la salida. O de repente que salgan los tanques y tomen el poder. La Constitución establece esa línea de sucesión. Fallece o renuncia el presidente, primer vicepresidente. Fallece o renuncia el primero, segundo. Fallece o renuncia el presidente del Congreso. Se renuncia el presidente del Congreso, se elige un nuevo presidente del Congreso y asume el presidente del Congreso hasta que se convoquen nuevas elecciones. Entonces, lo que ha ocurrido, si uno analiza, por ejemplo, lo ocurrido con el señor Vizcarra, se presenta una acusación constitucional y una segunda acusación constitucional, pero hay todo un argumento del Ministerio Público. Son temas que están por verse en la justicia. Y entonces estamos hablando del tema de la capacidad moral. El hecho que lo hayamos elegido no significa que vamos a tener, no nos referimos a él. Nos equivoquemos y elegimos a Guasón, un villano que va a ser el presidente de la República. Como está elegido, que se quede el villano hasta que termine su mandato. No es así, pues. Entonces hay procedimientos constitucionales para controlar que ese villano no siga siendo nuestro presidente. Entonces, bueno, se han dado estos procedimientos de tal manera que ante la vacancia es un procedimiento legítimo, es un procedimiento constitucional del presidente de la República, por lo cual decidieron no uno, decidieron 106 congresistas de 10, casi creo que son 10 grupos parlamentarios, o sea, de todos los grupos parlamentarios del país, decidieron pues por la vacancia. Entonces, es un procedimiento constitucional. ¿Qué hubiese sido si hubiese sido un acto ilegal el tema de la vacancia? De repente, pues, el presidente decía, oye, vamos a salir y vamos a tumbar el Congreso, vamos a cerrar el Congreso, vamos a dar un golpe de Estado y no quiero que el Congreso me vaque. Sería romper el orden constitucional. Entonces, se produce la vacancia, ¿no? Se produce la vacancia. No habiendo otro vicepresidente, porque sabemos que la señora Arauz también había renunciado, lo que la Constitución dice, pues ahora tiene que ser el presidente del Congreso. Renuncia y el Congreso también mayoritariamente, todos los grupos parlamentarios tomaron la decisión de vacar al presidente. Entonces automáticamente quien tenía que asumir era el presidente del Congreso. Fuera el señor Merino o Perico en los Palotes, tenía que asumir la presidencia de la República. Asumía el señor Merino.
Pero la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, mucha desinformación, se trató como si hubiese sido un golpe de Estado, un golpe de Estado, que el Congreso ha abusado de su poder. No, no hubo ningún abuso de poder. Si hubiese sido un abuso del poder, créeme que terminando este gobierno, toditos los congresistas, los 130 congresistas, irían presos, porque habían vulnerado la Constitución. Entonces no ha sido así. Entonces son procedimientos constitucionales. Entonces asume el señor Merino. Ante la desinformación, todo lo que hubo, pues se vio obligado, y las muertes de esos chicos, se vio obligado a renunciar. ¿Quién asume? Nos quedamos en el aire, que sube un militar, que parezca un caudillo. No, la Constitución dice que asume el presidente del Congreso, pues renunció al presidente encargado, y quien asumió la presidencia del Congreso, asume la presidencia de la República. ¿Qué pasaría si el actual presidente de la República, pues, renuncia, se va? ¿Quién va a asumir? No, guste o no, tendrá que seguir siendo el presidente del Congreso hasta que se produzcan las elecciones. Entonces, eso es un mecanismo constitucional, ¿no? De elección. Y en cuanto a obligar a votar, hay mucho que hablar en el tema de la obligación que tenemos. Lo primero que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Yo pienso que aún no estamos preparados, no estamos formados, no tenemos todavía conciencia ciudadana, no somos tan responsables, no estamos formados políticamente para de repente que solamente el voto sea selectivo, porque de repente podría haber 2 o 3 partidos políticos bien organizados que instruyan a sus militantes que ellos iban a votar de repente y el resto de ciudadanos tenemos que acatar nada más lo que la mayoría decide. Creo que todavía no estamos preparados como para que el voto sea facultativo. Gracias por su pregunta. A continuación, tenemos una pregunta que nos llega del Facebook. El ciudadano Jaime Gutiérrez pregunta: ¿cómo se determina el número de proyecto de ley? ¿Es en orden o al azar? Por ejemplo, la ley 6543. A ver, en cuanto a los proyectos de ley, hemos dicho que es conforme van entrando. Si uno ingresa, por ejemplo, a las 3 de la tarde, hace cuenta que es el 6343. Si ingresa a las 3:01, 6364. Si ingresa a las 5 de la tarde, 6365. Entonces es un orden muy riguroso, muy estricto y de manera correlativa se van poniendo. Apenas ingresa, apenas le ponen el sello de esa parte, se le asigna el número por orden de llegada. En cuanto a las leyes, también es de acuerdo a la numeración que hay, ¿no? Todo el marco legal se le va asignado también de manera correlativa el número de ley. Gracias. Perfecto. Por favor, puede activar su audio el ciudadano Max Sánchez para que pueda formular su pregunta. El ciudadano Alex Gutiérrez Palomino, por favor, puede activar su audio. Alex Gutiérrez Palomino, por favor, puede activar su audio para poder formular su pregunta. Sí, bien, pero recuerden que en la próxima semana en el Parlamento que vamos a desarrollar, queremos que ustedes sean los actores. Nosotros ya no vamos a hablar, nosotros solamente vamos a asesorarlos, orientarlos, guiarlos. Los actores van a ser al 100% ustedes. Les recomiendo, por ejemplo, que a través de Google, YouTube, busquen Parlamento Plenario Nacional o Plenario Regional del Parlamento Joven o Plenario del Parlamento Universitario, busquen de cualquier región y van a ver ustedes cómo se van a desempeñar los jóvenes, ¿no? Hay que creernos las que somos congresistas, hay que foguearnos, hay que prepararnos. Pues ustedes van a ser los actores, ya nosotros no vamos a hablar, nosotros nos van a ver ahí solamente en pantalla, pero ustedes van a tener que conducir. Les vamos a orientar con todos los pauteos necesarios para que puedan desempeñarse de manera eficiente y con orgullo pues representen a su región. Así es. Muy bien, tenemos una pregunta que nos llega por el chat del Zoom del ciudadano Humberto Alexander y nos pregunta: cuando un congresista propone un proyecto de ley y no llega a ser aprobado,
pasando un cierto tiempo, ¿se puede volver a proponer el mismo proyecto de ley, ya sea por el mismo congresista u otro? A ver, sí, es correcto. Bueno, el proyecto de ley es rechazado, sea en comisiones o sea en el pleno del Congreso, es enviado al archivo. Eh, la norma dice que no se puede presentar un proyecto de ley similar hasta el siguiente periodo, o sea, al siguiente año, ¿no? Hasta el siguiente periodo legislativo. No se puede presentar por un año el mismo proyecto de ley. Pero un congresista puede, por ejemplo, eh, elaborar un proyecto de ley citando la fuente, todo, y actualizar ese proyecto de ley y podría presentar un proyecto de ley ampliándolo, modificándolo, corrigiéndolo, ¿no? Los errores que pudiera haber caído. Pero sí es posible presentar un proyecto de ley. Incluso el Consejo Directivo, por ejemplo, puede autorizar el desarchivamiento de algún proyecto de ley para que pueda ser debatido en el Pleno del Congreso. Muy bien. A ver, por favor, puede activar su audio el ciudadano Miguel Ángel Aragón Chauca. Hola, buenas noches. ¿Puedo participar todavía el joven Alex Gutiérrez? Buenas noches. ¿Me A ver, pueden escuchar? sí, vamos en orden, por favor. Primero, ¿le parece Miguel Ángel Aragón Chauca? Puedes formular tu pregunta y luego continuamos con usted, señor Alexis. Sí, excelente. Sí, yo tenía una pregunta respecto, digamos, un proyecto de ley, ¿no? Cuando se presenta, digamos, se aprueba, digamos, en el pleno, pero, digamos, el Ejecutivo no, digamos, no promulga, no está de acuerdo, entonces también hay proyectos de leyes que se mandan, digamos, a Tribunal Constitucional, ¿no? En la cual, digamos, se vuelve un proyecto, digamos, inconstitucional. ¿Qué pasa con estos proyectos después de eso? ¿Podría responder a la pregunta? Bueno, en este caso ya no hablemos de proyecto, estamos hablando de una ley. El proyecto es cuando ha estado en el Congreso, ha estado siendo elaborado, ¿no? El procedimiento legislativo hasta su promulgación. Si el presidente no lo promulgó, sabemos que lo promulga el presidente del Congreso, ¿no? Entonces, lo que puede hacer el Ejecutivo o cualquier ciudadano, por ejemplo, es presentar una iniciativa pidiendo, por ejemplo, su inconstitucionalidad. Es otra instancia ya, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional va a revisar, ¿no? Si la norma aprobada, la ley aprobada por el Congreso es constitucional o no es constitucional. Ellos en última instancia van a decir, imaginemos que, pues si dicen que es constitucional, pues de modo la ley se aplica, ¿no? Pero si dicen, por ejemplo, que la ley no es constitucional, ¿no? Significa que la ley, pues, sencillamente ya no va a ser aplicada, porque no, el tribunal lo ha determinado así. Ese es el procedimiento. Otro procedimiento es que se apruebe una ley y de repente el Congreso recapacita, podría promulgarse otro por ley para derogar esa ley que ha sido creada. Eso sería. Entonces, si entra el Tribunal Constitucional y se declara constitucional, la ley no cesa en su vigencia. Ya no es aplicable. Perfecto. Ahora sí, vamos con usted, ciudadano Alex Gutiérrez Palomino. Cerramos con usted la rueda de preguntas. Adelante, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad. Buenas noches con doctor Ricardo Quiroz, buenas noches con usted también, buenas noches con todos los presentes. Con todos ustedes, me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Participar con esta pregunta. Estando en nuestro contexto de... Un poquito más fuerte, Alex, ¿podrías hablar, por favor? Leyes, decretos supremos, tenemos una carta magna. En comparación con otros países como es Bolivia, antes nosotros estábamos ganándole por bastante a Bolivia, ¿no? Hablando en estructura gubernamental, en calidad de vida, ahora se ha revertido esta situación en comparación con Bolivia, con otros países de Sudamérica, y también en comparación con países como Noruega, Suiza y Suecia. ¿Qué es lo que está fallando, ¿no? en nuestra constitución política, en nuestro Congreso, nuestras organizaciones de gobierno? ¿Por qué falta integrar o es que nuestro país está sufriendo una incapacidad o una corrupción muy incesante o es una ineficiencia gubernamental? O sea, ¿qué podemos agregar nosotros como jóvenes para una integración y un desarrollo como país que queremos tener una mejor calidad de vida a un futuro más visionario, ¿no? Esa era mi participación, gracias.
Bueno, Alex, a ver, creo que es bueno leer nuestra historia, lo que viene ocurriendo en el país en las últimas décadas, especialmente, ¿no? Bueno, también si vemos la historia del Perú, desde hace muchas décadas, lamentablemente, lo que nos ha sumido al atraso es el tema de la corrupción y la ineficiencia. Entonces, creo que a los ciudadanos peruanos nos está, de manera muy personal lo digo, nos está faltando identidad, aprender a querer, amar este país, ¿no? Aprender a ser solidarios, no ser indiferentes, aprender a ser responsables y participar en la vida política del país. Nos está faltando eso, cultura cívica, nos está faltando. Decía en la primera exposición que teníamos, hablaba de que tal vez las personas mayores hemos cometido muchos errores porque hemos sido indiferentes, hemos sido poco participativos, hemos sido responsables a la hora de votar. Las consecuencias son eso, muchos gobernantes inmersos en corrupción, ¿no? Incluso tienen pues la desfachatez de volverse a presentar. Entonces, si no leemos la historia, no aprendemos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, hay algo que también es muy convencido. Hay personas que lamentablemente nacen, crecen y morirán con una ideología totalmente equivocada o con sectarismo o lo que fuera. Entonces, se da la oportunidad. En este momento el país requiere de ustedes los jóvenes, ¿no? Ustedes tienen la ayuda de la tecnología, la información, ustedes tienen una educación moderna, en valores. Entonces, es el momento que ustedes se conviertan en actores participativos, no solamente al momento de elegir, sino también prepararse, como lo están haciendo ahora, para poder ocupar cargos públicos, tomar la conducción de este gobierno. Entonces, es importante ustedes hoy como jóvenes que puedan pues participar, no importa dónde, ¿no? No importa dónde, en qué partido o lo que fuera, pero o en qué instancia puedan participar en la vida política del país. Es muy importante, ¿no? Que con sus decisiones, con sus opiniones y con sus votos, ¿no? Nos ayuden a cambiar este país y sean los actores para que puedan tomar la conducción. Creo que estamos cansados todos de la incapacidad, de la corrupción y la ingobernabilidad a la cual nos han conducido estos gobernantes. Esta injusticia social y todo lo que vivimos actualmente es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, que no hemos sabido elegir bien. Entonces creo que ahora está en manos de ustedes jóvenes, a través de sus redes, a través de todos los mecanismos de participación, ayuden a crear conciencia cívica, ayuden a las personas a tomar conciencia de la importancia del voto de cada uno de nosotros para elegir bien a nuestras autoridades en todas las instancias de gobierno. Gracias por tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. Aquí cerramos la rueda de preguntas. Sabemos que se han quedado algunas preguntas por responder, pero estoy seguro que cuando formen parte del Parlamento Universitario van a poder hacerlas y serán absueltas. Y quienes no lleguen a participar serán